En las tierras olvidadas del Dralón, en lo profundo de un valle oscuro y sombrío, se encontraba el misterioso pueblo de Ulthar, rodeado por un denso bosque. El aire de Ulthar estaba impregnado de un aura de antigüedad y secreto. Los aldeanos vivían bajo una regla ancestral, una creencia arraigada en los cimientos mismos de su existencia. Ningún ser humano debía dañar o molestar a los gatos que vagaban por las calles del pueblo. La historia de Ulthar se remontaba a tiempos inmemoriales, cuando los dioses antiguos aún gobernaban el mundo. Los felinos fueron bendecidos con sabiduría y un don especial para desentrañar los misterios del universo. A cambio, los aldeanos debían venerar y proteger a los gatos como seres divinos, conscientes de la terrible maldición que caería sobre aquellos que osaran hacerle daño. En lo más profundo de aquel valle, una oscura figura llamada Erindor, un forastero de aspecto siniestro, llegó a Ulthar con intenciones maliciosas. Sus ojos brillaban con una avaricia desenfrenada mientras observaba a los gatos que jugaban en las callejuelas empedradas. Sin embargo, Erindor carecía de temor o respeto por la ley sagrada de Ulthar y decidió desafiarla. De noche, cuando las sombras se alargaban y el viento susurraba melodías inquietantes, Erindor comenzó a atrapar a los gatos de Ulthar uno por uno. Su risa cruel y susurros blasfemos llenaron las calles, rompiendo el equilibrio ancestral y profanando la paz que había reinado durante siglos. Los aldeanos, conscientes de la terrible profanación, se reunieron en la plaza central de Ulthar. Las miradas, llenas de cólera y determinación, mostraban que estaban dispuestos a tomar medidas drásticas para vengar a sus seres sagrados. Entre ellos se encontraba el anciano conocido como Arcturus, el último descendiente de una antigua estirpe de hechiceros. Arcturus, con su larga barba blanca y su mirada llena de sabiduría antigua, invocó a un antiguo conjuro para llamar a los espíritus guardianes de Ulthar. Las estrellas parpadearon en el firmamento, mientras la magia ancestral fluía a través de sus cuerpos, conectándolo con los poderes primordiales que vigilaban el destino del pueblo. Los gatos restantes, conscientes de la ira de los aldeanos y la maldición que pendía sobre ellos, se reunieron en un oscuro callejón. Sus ojos resplandecían con una luz inhumana mientras se preparaban para la venganza. Un líder se alzó entre ellos, un gato de pelaje negro como la noche y ojos resplandecientes con una intensidad sobrenatural. Era Nefarius, el guardián supremo de los gatos de Ulthar. Los espíritus guardianes descendieron sobre Ulthar, envueltos en una bruma etérea. Una fuerza poderosa y antigua se hizo presente, desatando su ira sobre el malvado Erindor. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de terror, mientras los gatos, dirigidos por Nefarius, saltaban sobre él con una ferocidad inhumana. Los aullidos y los maullidos de los gatos se mezclaron con los gritos de agonía de Erindor, creando una sinfonía infernal. Cuando la tormenta de venganza se calmó, los aldeanos contemplaron el cadáver destrozado de Erindor, un recordatorio sangriento de la maldición que se había desatado sobre aquellos que osaban desafiar a los seres sagrados de Ulthar. La paz volvió a las calles del pueblo, mientras los aldeanos lloraban a sus gatos perdidos y agradecían a los espíritus guardianes por haber protegido su hogar. En un acto de gratitud, cada uno de los aldeanos colocó un pequeño collar de plata alrededor del cuello de los gatos sobrevivientes, simbolizando su compromiso de respetar y proteger a estas criaturas divinas. Ulthar volvió a florecer, pero el recuerdo de la venganza de los gatos se grabó profundamente en los corazones de sus habitantes. A partir de ese día, ningún ser humano osó desafiar la ley sagrada de Ulthar. Los gatos, convertidos en guardianes eternos, acechaban las sombras, vigilando cada rincón oscuro del pueblo, siempre dispuestos a proteger y preservar la magia que los envolvía. Y así, el legado de los gatos de Ulthar perduró, recordándole al mundo que hay fuerzas antiguas y misteriosas que acechan en las sombras, esperando a aquellos que se atrevan a desafiar lo sagrado. La historia de Ulthar se convirtió en un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, la justicia puede encontrar su camino a través de las garras afiladas de aquellos que defienden la sabiduría ancestral. En los rincones más oscuros de la realidad, en lugares abandonados y olvidados por el tiempo, habitaban monstruosos seres cuadrúpedos, criaturas que encarnaban la maldad misma. Durante siglos, estos horrores acechaban en las sombras, esperando a aquellos lo suficientemente valientes e insensatos como para adentrarse en sus dominios. La historia comenzó en un pequeño pueblo llamado Ravenswood,
ubicado en medio de un espeso bosque. Durante décadas, los habitantes de Ravenswood habían escuchado rumores escalofriantes sobre los monstruos que acechaban en los terrenos abandonados de las afueras del pueblo. Se decía que estos seres eran el resultado de la maldad y las atrocidades que se habían cometido en aquellos lugares en el pasado. La leyenda hablaba de un antiguo asilo abandonado, una vez hogar de almas torturadas y sufrimiento inimaginable. En el interior de sus muros deteriorados yacen los secretos más oscuros de la humanidad, alimentando la maldad que engendraba a los monstruos. Aquellos que se aventuraban en el asilo nunca regresaban, devorados por las bestias cuadrúpedas que acechaban en sus sombrías habitaciones. Una noche, un grupo de jóvenes intrépidos decidió explorar el asilo, desafiando las advertencias y los temores del pueblo. Ignorando las historias de horror, ingresaron a través de las puertas oxidadas. Sus corazones palpitaban, con una mezcla de emoción y miedo. Armados con linternas y cámaras, estaban decididos a descubrir la verdad detrás de los rumores. A medida que avanzaban por los pasillos polvorientos, los susurros y risas inquietantes se filtraban en sus oídos. La oscuridad era opresiva, pero la curiosidad superaba cualquier sentido de precaución. Las sombras se retorcían y movían, jugando con sus mentes y sembrando la semilla del terror. De repente, una figura se alzó en la distancia, una silueta cuadrúpeda deforme y retorcida. Sus ojos brillaban con una malevolencia inhumana y sus garras afiladas arañaban las paredes con un sonido espeluznante. Los jóvenes quedaron petrificados por el horror que se presentaba ante ellos. Uno a uno, los monstruos cuadrúpedos emergieron de las sombras, rodeándolos y cortándoles la salida. Las criaturas emanaban un aura de malicia y sed de sangre. Sus rugidos llenaban el aire y anunciaban su festín próximo. Los jóvenes aterrorizados lucharon por sus vidas, pero eran superados por la ferocidad y el número de sus atacantes. A medida que los monstruos cuadrúpedos desgarraban la carne y derramaban sangre, sus gruñidos se mezclaban con los gritos desgarradores de los jóvenes. La maldad que había permeado aquellos lugares abandonados se manifestaba en su máxima expresión, alimentando a las criaturas que se deleitaban con el sufrimiento humano. Sin embargo, en medio de la masacre, una voz ancestral resonó en el asilo. Era una antigua figura encapuchada, un ser de conocimiento y poder que había permanecido oculto durante siglos. Con una voz lúgubre, reveló la verdadera naturaleza de los monstruos cuadrúpedos y la maldición que los había engendrado. Aquellas criaturas eran la encarnación física de la maldad y las atrocidades cometidas en aquellos lugares abandonados a lo largo de los años. Cada acto de violencia y sufrimiento había dado origen a estos horrores, condenándolos a vagar por la eternidad y buscar la venganza contra aquellos que osaran entrar en sus dominios. El ser encapuchado, conocido como el Guardián del Abismo, se enfrentó a las criaturas con un poder ancestral y una voluntad indomable. Invocó a un antiguo ritual para purificar el asilo y liberar a las almas atrapadas en su interior. La energía arcaica se desató, envolviendo a los monstruos cuadrúpedos en un torbellino de luz brillante. Las criaturas se retorcieron y se consumieron en el fuego purificador, desvaneciéndose en la nada. Los gritos y rugidos dieron paso a un silencio ominoso, mientras el asilo quedaba envuelto en una calma macabra. Los jóvenes sobrevivientes, maltrechos y traumatizados, salieron del asilo, testigos de la terrible maldición que había sido conjurada y derrotada. A partir de ese momento, el asilo quedó abandonado y sellado, un recordatorio sombrío de los horrores que una vez habían habitado allí. La historia de los monstruos cuadrúpedos y su maldición se convirtió en un mito transmitido de generación en generación. Sirvió como advertencia para aquellos que se aventuraban en lugares abandonados, recordándoles que la maldad y las atrocidades cometidas en el pasado pueden dar origen a horrores inimaginables. Y así, la historia de la maldición de los cuadrúpedos se desvaneció en la oscuridad, pero dejó una marca imborrable en los corazones de aquellos que sobrevivieron a su terror. La lección aprendida fue clara: no se debe subestimar el poder de la maldad latente en lugares abandonados, ya que puede manifestarse en formas aterradoras y devoradoras de almas.